emoción que un jueves más tenemos este programa maravilloso entre Bienestar en un Clic y nuestra amada Asociación de Empresarios Ejecutivos y Profesionales Venezolanos en México. Por supuesto, siempre agradecidas con el patrocinio de nuestros amigos de Vinotinto Radio, quienes están transmitiendo este programa aquí en México, en Panamá, en Costa Rica, en Miami, en Bogotá, creo que también en Cúcuta, y creo que ya cubría a todos, lo que, pues, para que sepas, Alberto, que vas a ser escuchado en otras dimensiones, lo que nos hace muy felices. También le damos gracias a Alas al Viento por estar apoyándonos en este programa. Alas al Viento es un santuario para el alma, así que niños y niñas, cuando quieran, ese es el lugar estar. Y Jan Institute, que pues es tu escuela de negocios y tu espacio para desarrollo de ejecutivos, pues estamos a sus órdenes en Jan Institute. Así que con esta introducción tenemos el gustísimo de presentar a nuestro querido Alberto Mondelli y vamos a hacer las cosas al revés, Alberto. ¿Qué tal si que por segunda vez o tercera, creo, vienes con nosotros al programa, Alberto? La verdad es que eres una persona extremadamente versátil. Eso me llama muchísimo la atención de ti, porque estás como vicepresidente en el área de recursos humanos, ¿correcto? En una empresa que siempre se me olvida el nombre, perdóname. Willis Towers Watson. Exactamente, con Willis Towers Watson. Eres ingeniero industrial, estudiaste gerencia, estudios avanzados, 25 años de experiencia, o sea, no son 3 días. Qué maravilla, eres consultor internacional. Me encanta que eres speaker y autor en Forbes. ¿Qué más podemos pedir de una persona para este programa? Quien nos contribuye muchísimo a todos los que nos estamos conectando, tanto de la asociación como otras personas que tenemos el honor de que se conecten con nosotros. Así que el espacio es tuyo, Alberto. Gracias. Y como inicio, nos cuentas cuáles son las diferencias en los conceptos de diversidad. ¿Qué diferencia tiene eso con equidad? ¿Qué diferencia tiene eso con identidad, con inclusión? Con inclusión. Cuéntanos de esa parte. Sí. Bueno, primero, obviamente, me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco la invitación. Y más allá de la experiencia, porque yo debo confesar que mi experiencia en este tema en particular es una experiencia más reciente que esos 25 o 28 años de trabajo. Y es una experiencia que ha sido muy influenciada por mis vivencias personales, bueno, después las llevo a las empresas, pero en general por mis vivencias personales y donde he tenido maestros muy interesantes y les puedo decir que mis hijos son mis principales maestros en estos temas de inclusión y diversidad porque realmente vienen con otra mentalidad, vienen con otro chip, vienen con una idea del respeto a las diferencias que a mí no me criaron con eso. Quizás a ustedes sí, pero a mí yo les puedo garantizar que a mí no me criaron con eso. Digo, mis padres tampoco fue que hicieron un mal trabajo a la hora de inculcarme valores, pero esto no era un tema cuando yo crecí, esto no era un tema relevante ni para las empresas, sí ya para la sociedad. Y entonces, más allá de esa experiencia de consultoría, lo que más me da gusto de conversar de esto es que esto para mí es una pasión. O sea, esto es un tema que yo lo trato porque me gusta, porque creo que es importante para el mundo, para la gente, para la sociedad, para las empresas, no porque sea parte de mi trabajo, sino, de nuevo, porque es una de mis pasiones. Y bueno, quiero, y qué bueno que me haces esa primera pregunta, porque una de las cosas para mí importantes
y que yo creo que hace mucha falta con este tema que genera tanto, en algunos casos genera como cierta resistencia y en algunos casos mucho más allá que resistencia, es que hace falta mucha educación. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Yo parto de la idea de que la gente en algunos casos tiene reacciones mm, un poco agresivas y hasta violentas con este tema porque no lo entienden, porque no lo conocen. Entonces yo creo que es muy importante empezar con los conceptos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el concepto de diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es las distintas identidades que pueden coexistir en una sociedad, en un grupo, en una empresa. Y cuando hablamos de identidades, hay miles de dimensiones realmente. Las que más utilizan dentro de las empresas tienen que ver con género, con orientación sexual, con raza, que tiene que ver con el color de la piel, con etnia, pero hay otras que son menos utilizadas, pero que son igualmente importantes y que son parte de la identidad de las personas. Y, y por ejemplo, la edad que también da lugar a temas de discriminación, la cultura, el origen socioeconómico, la nacionalidad, tu estatus como inmigrante. Entonces, las creencias religiosas, hay muchas aristas, muchas dimensiones que forman parte de la identidad de una persona y a eso se refiere la diversidad a la habilidad que puede tener una empresa de tener dentro de su talento, o una sociedad o un grupo, de tener dentro de ese grupo esas diferencias, eh, idealmente trabajando en conjunto y por un bien común, ¿no? Ahora, diversidad, la diversidad es un hecho, es algo que tú no puedes cambiar. O sea, yo no puedo cambiar el hecho que yo soy un hombre blanco de origen italiano. No lo puedo cambiar. Así nací, así me hicieron. ¿Sí? Entonces, la diversidad y estas dimensiones son un hecho. Yo no puedo cambiar mi edad. Yo no puedo cambiar el color de mi piel. Yo no puedo cambiar mi género. Yo no puedo cambiar mi orientación sexual. Eso viene aquí. Eso está aquí en la sangre. Eso está en el ADN. ¿Ok? Cuando hablamos de inclusión, la inclusión no es un hecho, no es algo dado. La inclusión es un comportamiento. La inclusión es la posibilidad de pertenecer, la posibilidad de que todas esas distintas personas de forma activa participen, contribuyan desde su propia experiencia, desde sus propias características, desde las diferencias, contribuyan. Eso es inclusión. Entonces, eso se logra a través de comportamientos. Yo me siento incluido si a mí me incluyen, si a mí me invitan a participar, si a mí me dan la oportunidad de participar. ¿Sí? Y una empresa puede ser diversa, pero no inclusiva. Y puede ser inclusiva, pero no diversa. Por ejemplo, imagínate una fiesta. Tú puedes invitar a todo el mundo, ¿sí? Y está siendo diverso, pero resulta que no sacas a bailar a todo el mundo, ¿no? Ahí no estás siendo inclusivo. O tú puedes invitar solamente a la gente que se parezca a ti, y ahí no estás siendo diverso, pero ahí todo el mundo baila. Eso es ser inclusivo, ¿entienden? Entonces, la diversidad y la inclusión no necesariamente van de la mano. Hay que invertir como empresa, como sociedad, en crear, en respetar, en valorar la diversidad y en crear y respetar la cultura, crear los mecanismos de inclusión. Las dos cosas tienen que trabajarse. El tercer concepto es el de equidad. Y la equidad es una cualidad, es un estado. No es ni un comportamiento ni un hecho. La equidad es el trato justo. Es que todos tengamos las mismas oportunidades. Es que todos tengamos el mismo acceso a información, a recursos,
a herramientas, ¿ok? Y la gente tiende a pensar que equidad es lo mismo que igualdad, y no es así, no es así. Porque cuando nosotros hablamos de darle a cada quien las mismas oportunidades, tenemos que entender que es las mismas oportunidades de acuerdo a su situación, de acuerdo a su contexto. Y por ahí hay un dibujito que a mí me gusta mucho de tres personas que están detrás de una barda, de un muro, viendo un juego de béisbol. Entonces hay una persona un poco bajita, una persona de un tamaño mediano y una persona alta, ¿no? Y entonces ahí están todos, ¿verdad? Ahí hay diversidad de estatura, vamos a decir así. Todos están incluidos como espectadores del juego, sin embargo ahí no hay equidad. ¿Por qué? Porque la barda tapa al de la mitad y al más chiquito, pero no al más grande. Entonces la solución que muchas veces hacen las empresas es que le dan la misma caja a todos para que se suban en esa caja, ¿no? Y resulta que aun cuando le dan esa caja a todos, la persona más de menor estatura, más bajita, todavía no alcanza a estar por arriba de la barda para ver el juego. Y fíjate, la solución fue igualitaria, porque yo le di la misma caja a todos, pero no fue equitativa. ¿Qué tenía que hacer yo? Al que ya con su altura sobrepasa la barda, no le tengo que dar nada. Ya él está allí. Al mediano le doy una que le permite estar a una altura cómoda para ver el juego y al más pequeño le doy una caja mayor. Eso es equidad. Darle a todos las herramientas que necesitan para que tengan la misma oportunidad. ¿Okay? Entonces, esos son los tres conceptos. No sé si quedó claro o si alguien quiere hacer una pregunta con esto o algún comentario. No, mira, quedó clarísimo, Alberto, y me encanta esa distinción porque a veces es fácil, son terminologías fáciles de confundir y de aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que ha vivido en diferentes países y de cada lugar te llevas algo, de cada lugar, vivir en cada lugar te enriquece, que es lo que hablabas de diversidad, conocer cómo piensa una cultura distinta a la tuya, pero no necesariamente tú de pronto te portas con equidad o con inclusión con esas personas. Entonces es bien interesante entender la distinción entre estos términos. Y yo quisiera ir un poco más allá. Eh, para una empresa, ¿cuáles son iniciativas o propuestas exitosas que pueden ayudar a las empresas a crear una cultura de respeto de estas realidades? Uh-huh. Sí. Mira, eh, yo lo primero que diría a tu pregunta es la, las estrategias de diversidad e inclusión en las empresas son un viaje. Además que evolucionan. Sí, sí. Fíjense que el año pasado, dime, Leo. Sí, no, te iba a decir, es que aquí no aplica eso de one size fits all. No es una solución que yo lo aplico cuadriculadamente a cualquier empresa, ¿no? Me imagino que... Y es una de cambio permanente, de ajuste. Exactamente, exactamente. Los dos puntos son muy relevantes. Primero, cada empresa depende, no solamente cada empresa, porque la misma empresa puede tener diferentes necesidades en cuanto a sus temas de inclusión y diversidad en distintos países. Les puedo dar un ejemplo de mi empresa. Nosotros globalmente se definió el tema de raza como uno de las áreas prioritarias de acción para tener iniciativas, etcétera. Sin embargo, cuando yo me traigo ese plan para América Latina, digo, con la excepción de Brasil, el tema de la raza negra en el resto de América Latina es bastante menos relevante que en Estados Unidos. Entonces a mí esa área no la convertí en una prioridad, pero yo sí entiendo que el tema de etnia y el tema de la discriminación contra los grupos indígenas, y eso viene desde la forma en que tú te ves, ¿verdad? Es una realidad en las empresas y es una realidad en muchos de nuestros países, empezando por México, en Perú, en Bolivia, donde hubo razas indígenas muy fuertes y todavía existe una alta representación de esas razas indígenas
en la población y en la población laboral. Entonces, la misma empresa puede tener dos y hasta más realidades distintas que atacar desde el punto de vista de inclusión y diversidad. Entonces, pero además es un camino y las empresas lo abordan de distintas formas. La primera es, hay empresas que dicen, yo este tema de inclusión y diversidad básicamente lo veo desde el punto de vista de cumplimiento. Hay temas de cumplimiento que se están haciendo parte de las leyes. Por ejemplo, el tema del salario igualitario entre mujeres y hombres que hacen un mismo trabajo, ¿verdad? Yo te tengo que pagar lo mismo si eres mujer o si eres hombre, si estás haciendo el mismo trabajo y tienes el mismo nivel de desempeño. Eso está en la ley, en varias leyes. Así es que yo me tengo que asegurar como empresa que eso va a ocurrir en mi empresa, simplemente no porque ni siquiera tengo que estar de acuerdo. A lo mejor no tengo ni que creer que la mujer tiene que ganar lo mismo que un hombre. Simplemente tengo que hacerlo porque está en la ley, ¿verdad? Ese es el primer, como el primer nivel de las iniciativas, ¿no? Después, cuando evolucionas un poquito, las empresas empiezan a pensar que tienen que hacer algo, lo que es correcto. Y lo que es correcto desde el punto de vista de dignidad humana, claramente para mí es parte de la dignidad humana el que a ti se te respete con todas estas dimensiones de tu identidad, ¿verdad? Y es algo que es correcto también desde el punto de vista de empresa, ¿sí? Mi empresa va a obtener beneficios de manejar un talento diverso, ¿sí? Entonces, ahí empiezan las iniciativas a tener un poco más de sentido. Ya no es que tengo que cumplir con la ley y lo hago por eso. No, lo hago porque creo en este tema de la dignidad humana, creo en el tema del beneficio a, a mi empresa y desde ese punto de vista entonces enfoco mis acciones. Ahora, las empresas empiezan con este tema como un tema de recursos humanos, ¿verdad? Un siguiente paso en la evolución es cuando nosotros y cuando las empresas hacen el tema de inclusión y diversidad parte de su estrategia de negocio, no solamente de su estrategia de talento. Y fíjense, aquí para mí hay un tema relevante en el sentido de que, ¿por qué esto puede ser un tema de negocio? Bueno, primero, ya lo dijimos, hay regulaciones que tenemos que cumplir, hay leyes, y si no las cumplimos, muy probablemente vamos a tener un problema legal, laboral, alguna demanda, eso me va a costar dinero, etcétera. Ya eso me impacta el negocio. Aparte, tú como empresa, en la medida que tú lances tu red a la hora de contratar talento, de buscar talento, en una forma amplia, pues seguramente vas a tener la oportunidad de atraer más y mejor talento. Pero además el talento que ya está contigo en la empresa espera que tú respetes sus diferencias. Entonces, no solamente vas a poder atraer a mejor talento y a más talento, sino que vas a poder comprometer y darle un sentido de pertenencia al talento que ya tienes. Entonces, las expectativas del talento, que al final es la que logra los resultados en las empresas, también forma parte de este tema de inclusión y diversidad, ¿no? Y algo que ha venido aumentando en los últimos años es que hoy en día los inversionistas, este tema de diversidad normalmente las empresas lo ven dentro de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y cada vez más los inversionistas invierten en empresas que tengan políticas de diversidad, de responsabilidad social corporativa y en particular de diversidad e inclusión que sean políticas sólidas y que no solamente estén escritas en un papel o en un memorando o en un archivo o en el site de la empresa, sino que se traduzcan en una cultura de diversidad y de inclusión que logre atraer talento y que logre además atraer clientes, que es otra dimensión, ¿no? Entonces los inversionistas cada vez toman más en cuenta estos temas para invertir en una empresa. Y hablé de los clientes. En la medida que tú tengas una base de talento más diversa, vas a poder llegarle a una base de clientes más diversa, ¿sí? Y vas a poder llegarle con un nivel de atención y de conversación con el cual ellos se identifiquen. Entonces vas a crear una relación que va más allá
de tu producto, va más allá del descuento que le des para que te compren. Va al sentido de que vas a poder conseguir que el cliente se alinee con tu propósito como empresa, que es lo mejor que cualquier empresa puede hacer para lograr los mejores resultados y para lograr la fidelidad de un cliente, ¿no? Y por último, está el tema de marca. El tema de marca de empresa. Las empresas, y hemos visto, no sé, escándalos de temas de abuso, de temas de que no hay mujeres suficientes en algunas empresas en el liderazgo, de que no llegan al board. Las empresas han visto afectadas, muchas empresas que no tienen este tema bien manejado, su marca hacia los inversionistas, su marca hacia el talento, su marca hacia el mercado, su marca hacia los clientes. Entonces, estos temas también afectan la marca de la empresa. Entonces, estamos hablando que por todos lados, el que tú manejes bien la inclusión y diversidad te puede ayudar a tener mejores resultados de negocio, ¿no? Entonces, ese es como el tercer elemento. Ya lo saco de recursos humanos. No es un tema de recursos humanos. Es un tema que recursos humanos lo puede facilitar, claro que sí. Pero es un tema de negocio. Y yo entiendo que es un tema de negocio, ¿verdad? Y ahí yo me convierto en un líder en este tipo de iniciativas, ¿no? Pero puedo ir un paso más allá. Y es que yo hago que esto sea parte de mi cultura y sea parte de todos mis programas, beneficios, remuneración, desarrollo de carrera. O sea, todos los temas que tienen que ver con el talento se miran a través del lente de la diversidad y la inclusión para lograr que ese talento no solo entre en mi empresa y trabaje de una manera, sino que se desarrolle, ¿verdad? Y que sean embajadores de mis esfuerzos de diversidad e inclusión hacia el mercado, ¿no? Entonces, esos son como las distintas etapas que siguen las empresas, Juan, en este tema de políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Ahora, ¿qué acciones específicas toman las empresas? Lo primero es hacerse algunas preguntas que son muy relevantes, ¿no? Em, y típicamente empiezan hablando, revisando el tema del pago justo. Normalmente empiezan con los análisis entre mujeres y hombres. Bueno, déjame ver todas las personas que yo tengo en este nivel en mi empresa. Eh, Separo hombres y mujeres, cuánto le pago a los hombres, cuánto le pago a las mujeres en promedio, y déjame ver qué tan cerca está eso, ¿sí? Entonces, tenemos sesgos a la hora de establecer remuneración, a la hora de pagar los bonos o pagar las comisiones que tienen que ver con desempeño. Tenemos sesgos a la hora de desarrollar el talento en función de género o puede ser en función de las otras dimensiones de la identidad que hemos mencionado. Entonces, esa es una pregunta y por ahí empiezan mucho las empresas en este tema de salario, ¿no? Luego empiezan a hacer análisis de qué tan diversa es su fuerza de trabajo, ¿sí? Y este es un poquito más difícil porque hay dimensiones de la identidad que no son evidentes. Si tú quieres ver hombres y mujeres, normalmente eso es incluso información que está en la nómina, porque esa es información que tú tienes que darle después a las empresas aseguradoras, que tienes que darle al seguro social, etcétera, ¿no? Entonces, hombres y mujeres es facilito de separar, ¿no? Pero cuando tú entras en temas de orientación sexual, en muchos casos, em, la persona tiene que autoidentificarse, tiene que decir, mi identidad es esta, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy una mujer trans. Entonces, eso no es tan fácil porque de paso entras en este tema de la privacidad. Y entonces tú no le vas preguntando a cada uno de tus empleados cuál es tu orientación sexual. Tú eres no binario, tú eres, ¿qué eres? No, no se lo vas preguntando. Y entonces si la persona no se autoidentifica es mucho más difícil hacer análisis y segmentar y por ende después tener políticas que vayan a las necesidades específicas de ese grupo, ¿no? La otra que es fácil, bueno, el color de la piel, pues eso también se ve, ¿no? Pero de nuevo,
no todas las dimensiones de la identidad son obvias. Tu origen socioeconómico, quizás tú puedes decir, bueno, este viene de tal universidad y este viene de aquella universidad, o vive en tal sitio o no vive en tal sitio, y eso te puede ayudar, pero en general las empresas intentan segmentar su talento de manera de poder ir a las necesidades específicas de esos segmentos, ¿no? Luego empiezan a ver este tema de, bueno, ¿cómo se alinea mi base de talento con mi base de clientes? Tengo gente en mi base de talento que puede hablar con mi base de clientes, ¿sí? Y qué valores tengo yo que crear dentro de mi cultura, reforzar esas acciones inclusivas. Como dijimos, acciones son, la inclusión es comportamiento. Entonces, ¿qué acciones tengo yo que hacer para aumentar la inclusión en mi empresa? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para que mis beneficios a los empleados sean inclusivos? Hoy en día, y les voy a dar dos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero el tema, y este me gusta usarlo porque no es el tema normal en que la mujer sale perdiendo y el hombre sale ganando. Aquí es todo lo contrario, que es el tema de las licencias parentales, ¿sí? Históricamente, la mujer ha sido quien ha recibido, incluso desde el punto de vista legal, una licencia de maternidad prenatal y postnatal extendida. Y el hombre no. Y la verdad es que los que practicamos una paternidad responsable no tenemos esa misma oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos como pueden tenerla las madres. Entonces, una de las áreas donde ha venido creciendo los beneficios es en aumentar el beneficio de la licencia para los padres, ¿sí? Para que entre el padre y la madre decidan cuánto tiempo va a estar cada uno con el hijo desde el nacimiento, de manera que esa sea una responsabilidad compartida como tiene que ser. Pero hay otras dimensiones de esta licencia que por eso ahora se está llamando licencia parental, porque ¿qué pasa cuando tú adoptas un niño o una niña? ¿No? ¿Te merece la licencia o no? La mayoría, hasta hace muy poco, las empresas no te daban la licencia si era por adopción. ¿Pero y por qué? Igual tú necesitas en los primeros 3, 4, 5, 6 meses de tu relación con ese bebé, crear un bonding, esa relación profunda. Entonces, las empresas se han dado cuenta de eso y han extendido en los beneficios a los hijos por adopción. Han extendido el beneficio a los hijos por adopción para parejas del mismo sexo. Entonces son todos estos temas que están evolucionando y de nuevo este es un ejemplo que tiene que ver con las licencias. Otro ejemplo que tiene que ver con los beneficios. En muchas empresas, muchas empresas aseguradoras te dicen, bueno, la única forma de que si tú estás cubierto en tu seguro de gastos médicos, para cubrir a tu cónyuge, tiene que ser el cónyuge sea oficialmente aceptado como cónyuge. Y resulta entonces que para parejas del mismo sexo, que incluso están casados, ¿verdad? De repente, como oficialmente no es aceptado el matrimonio para parejas del mismo sexo en el país, la aseguradora te dice, ¿sabes qué? Yo no te lo cubro porque oficialmente no es tu pareja. Entonces, y ese es un beneficio sumamente importante, el beneficio de seguridad médica, ¿no? De que tú puedas tener la seguridad de que a la hora de enfrentar una enfermedad, pues vas a estar cubierto desde el punto de vista financiero. Y eso ocurre, y ocurre todo el tiempo, ¿no? Entonces, las empresas se han enfocado en eso, en tratar de generar, ampliar ese currículum de beneficios para hacerlos más inclusivos. Uno de los temas, por ejemplo, en género, que afecta a las mujeres es el tema de esa dicotomía entre la carrera y la maternidad. Y entonces las mujeres en algunos casos acaban dejando en el tiempo hacia atrás el tener un hijo para no afectar su carrera y terminan teniendo problemas de fertilidad. Porque obviamente con la edad la fertilidad disminuye. Hay empresas que han
implementado beneficios de fertilidad. Beneficios donde la mujer decide, mira, en este momento yo no quiero tener un hijo, pero no quiero que se afecte mis posibilidades de tener un hijo en el futuro. Y entonces el beneficio es de congelamiento de óvulos. La empresa paga por el congelamiento de óvulos. Para que, bueno, a futuro tú decidiste, no puedes de manera natural, digamos, tener tu hijo, allí tienes tus óvulos que puedes hacer tratamientos de fertilidad, igual tener un hijo con tus óvulos, ¿no? Entonces, imagínense, hace 10 años esto no le pasaba por la cabeza a nadie, ¿no? Estas son cosas, de nuevo, que van avanzando en la medida que este tema de identidad toma mucha más relevancia y las personas y las empresas se dan cuenta que, bueno, que para retener el talento, que para atraer el talento, pues tienen que darle a la gente las mismas oportunidades. Y darle a la gente las mismas oportunidades quiere decir que a la mujer que decide posponer su maternidad, yo le doy la oportunidad de tener de garantizar su maternidad más adelante. ¿Sí? Que a la persona que tiene una orientación sexual, que puede ser gay, que sea lesbiana, simplemente le doy la oportunidad de que no tiene que tener esa preocupación de que, oye, mi pareja no está cubierta por el seguro médico, ¿cómo hago? Porque al final del día la gente que está preocupada es gente que no es productiva, y hay gente que no está comprometida, y hay gente que no atiende bien a mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las áreas donde las empresas han establecido acciones. Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, esos son algunos ejemplos de cosas que están haciendo las empresas en este tema. Wow, es impresionante, de verdad, todo lo que estás comentando, sobre todo ahora que las empresas tienen una gran necesidad de atraer talento, porque a veces esa es la gran dificultad de las organizaciones, atraer talento y retener talento, ¿no? Y cuando hablábamos esta tarde, hablamos de la identidad que tú nos acabas de comentar, pero también de los privilegios y los aliados. Mira, a mí me encanta el tema de los aliados, porque yo personalmente soy un aliado, yo me considero un aliado, yo a la gente le dejo saber que conmigo están seguros, que conmigo van a encontrarse alguien que los va a apoyar, y eso es lo que es ser un aliado, ¿no? Y antes de entrar al tema de los aliados, quisiera entrar a un concepto que está relacionado con las identidades, ¿no? Que tiene que ver con lo que hoy en día se llama la interseccionalidad. Fíjense, nosotros hemos estado hablando del tema de género, del tema de raza, del tema no sé, religioso, etcétera. Pero resulta que la gente no se encasilla en esas identidades. La gente es una mezcla de identidades. Entonces, yo puedo ser un hombre negro homosexual. No es que soy por un lado hombre, por un lado negro y por el otro lado homosexual. Esas tres identidades mías no se separan, ¿no? Entonces, una cosa que hacían las empresas antes era que sus iniciativas las dirigían a las distintas identidades, y hoy en día lo que se está viendo es que para que las iniciativas sean exitosas, tienes que ver a la gente como un todo, con la suma de sus identidades. Porque, por ejemplo, si yo comparo una mujer con un hombre en términos de oportunidades laborales, el hombre tiene más oportunidades que la mujer. Pero si yo me meto dentro de las mujeres, ¿verdad? Yo vengo, bueno, la mujer blanca tiene más oportunidades que la mujer negra. La mujer negra tiene más oportunidades que la mujer negra trans, ¿verdad? Entonces, si yo me meto a ver, ok, déjame ver qué hago para las mujeres, déjame ver qué hago para los negros, déjame ver qué hago para los trans, no estoy resolviendo el problema como un todo, de una forma holística. Entonces, ese concepto de interseccionalidad es un concepto que ha venido teniendo mucha fuerza para empujar estas iniciativas de inclusión y diversidad. Y fíjense, y el concepto de interseccionalidad tiene que ver con esto que tú preguntabas, Mercedes, de los privilegios y del ser un aliado. ¿Qué es un aliado? Un aliado es una persona que conoce sus privilegios, y ahora voy a decir que es un privilegio, ¿verdad? Y pone sus privilegios al servicio de estos grupos marginados, ¿sí? Le da voz a los grupos marginados, le da participación a los grupos marginados
a través de utilizar sus privilegios. Entonces, ¿qué son privilegios? La gente tiende a pensar en privilegios como alguien que nació en una cuna de oro. No, no, eso no tiene nada que ver. Cero. Privilegio es cosas y características, es algo que tú no te ganaste, es algo que nació contigo, es un derecho, es un beneficio, es una ventaja de la que algunas personas gozan solo por el hecho de ser. Y yo, por ejemplo, yo soy un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, porque yo me identifico con el género que me dieron al nacer. Entonces yo tengo una cantidad de privilegios que otros hombres no tienen, para empezar por allí, porque a lo mejor son hombres negros o son hombres gay, ¿verdad? O tengo otros privilegios con respecto a mujeres blancas, pero yo como hombre blanco, si lo viéramos así en la cadena alimenticia, yo estoy más arriba, ¿verdad? Y de eso se trata. Ese es un privilegio que nació conmigo, yo no tengo nada que ver con eso, yo no me gané ese privilegio, yo simplemente soy un hombre blanco, más nada, ¿no? Entonces, y es importante entender esto, y de nuevo, la relación con la interseccionalidad, porque el ser hombre es un privilegio, pero dentro de ese privilegio hay menos privilegios, es entender las diferencias entre los privilegios, ¿no? Y, entonces, las empresas de nuevo tienen que enfocar y tienen que crear grupos, que es lo que se llaman los aliados, de gente que entienda esos privilegios y que sepa que puede usar sus privilegios de nuevo para ayudar a otras personas a tener una voz, ¿verdad? A darle participación. Y cómo puede una persona ser un aliado? ¿Qué puede ser lo primero que para ser un aliado es que tú tienes que ser una persona empática. Tiene que haber empatía. Y la gente tiende a pensar en empatía de una forma que a mí no me gusta, porque empatía en algunos casos la relacionan con sentir lástima por el otro. Eso no es empatía. Empatía tiene que ver con tu capacidad de identificarte con la otra persona, entender las cosas desde el punto de vista de otra persona. Y eso es muy difícil porque la otra persona vive unas circunstancias que tú no vives y ha venido con unas experiencias que tú no has vivido. Entonces, la mejor forma de ayudar a esa persona es darle voz a sus experiencias y aprender de esas experiencias. Y la empatía tiene tres niveles, ¿no? La empatía tiene un nivel cognitivo que tiene que ver con ser capaz de entender cómo piensa la otra persona, cuáles son sus emociones, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus perspectivas, ¿no? Entonces, ya tú, el que ya tú intentes entender a la otra persona, ya es un nivel de empatía. Pero también existe un nivel de empatía que es la empatía emocional, que incluye el ser capaz de compartir el estado emocional de la otra persona, ¿sí? Y ser capaz de compartir los sentimientos. Y si la otra persona está triste, tú estar triste, pero de manera genuina, ¿no? Eso es parte de la empatía. Y luego está la empatía que tiene que ver con la inclusión, que es la empatía comportamental, que es qué acciones haces tú para demostrar esa empatía hacia los otros. ¿Cómo le comunicas que tú estás preocupado? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, cuando tú estás hablando con otra persona, ¿verdad? Para, a través de tu lenguaje corporal y tu lenguaje oral, que la persona sepa que tú estás preocupado por esa persona, que tú estás compartiendo tus sentimientos con esa persona, que tú desde el punto de vista cognitivo estás buscando entender a esa otra persona. Entonces, eso es ser empatía. Y esa es la cualidad fundamental de un aliado, ¿no? En la capacidad de ser empático. Y las personas que son empáticas, entonces, son las que ayudan a construir esa cultura de inclusión
y es la que hace que la gente, por ejemplo, cuando tú estás en una reunión, y esto seguramente le ha pasado a varios que estamos eh, en esta sesión, en este evento, ¿verdad? Y de repente se empiezan a hacer algunos chistes que son, no sé, denigrantes de la mujer. A lo mejor no hay ninguna mujer en la reunión. Y, y te empiezas a sentir mal porque ¿por qué tienes que hacer ese tipo de chiste? De repente la mujer está allí y entonces se convierte en chistes un poquito más velados, ¿verdad? Lo que se llaman microagresiones. Yo te estoy agrediendo, pero no de una manera frontal. El aliado que hace en ese momento para esa conversación, la redirige hacia un tema más positivo, defiende, eh, le da voz a la persona que está siendo agredida para expresar su punto de vista y sus opiniones, ¿no? Eh, Trata de llevar a la reflexión a las personas que están haciendo esos comentarios, ¿no? Eso, de nuevo, parte de la empatía y es parte del rol del aliado. Entonces, el aliado tiene esa actitud de cuidar a las otras personas, sobre todo que pertenecen a estos grupos más marginados, son pacientes, entienden que la conversación, aunque no sea sobre ti, es una conversación que te afecta a ti y entonces asumes la lucha y la defensa como si fuera tuya, ¿verdad? Y le da voz a las personas que no tienen esas voz porque pertenecen a los grupos marginados o oprimidos, ¿verdad? Cuando se equivoca, lo reconoce. Y yo, por ejemplo, a mí me pasó dos errores garrafales que he cometido más, ¿no? Pero dos que les quiero compartir. Este, yo recuerdo, yo en algún momento estuve en una empresa y yo era parte del comité global de diversidad e inclusión de la empresa y era el co-executive sponsor del grupo LGBT. Y en una llamada con el grupo LGBT, em, yo estaba hablando y tal, y hablé y decía, no, porque la preferencia sexual, ¿no? Y alguien me corrigió. Me dijo, Alberto, no es preferencia sexual. Yo no prefiero ser gay. Yo soy gay. Esa es mi orientación sexual. Y obviamente yo no hablé de preferencia sexual porque porque no creyera que fuera una orientación, sino por ignorancia total. O sea, en ese momento yo expresé mi ignorancia y obviamente pedí disculpas y realmente lo que obtuve fue, no, nada que ver, no tienes ni que pedir disculpas porque sabemos que no lo hiciste a propósito, ¿no? Pero es esa capacidad de entender de nuevo y de pedir disculpas, aceptar los errores y seguir para adelante ya habiendo aprendido, ¿no? Lo otro que me pasó, y ahí se ven mis sesgos, estando en Brasil, vamos a una fiesta de Halloween de un expatriado norteamericano que estaba en Brasil también. Y bueno, estábamos conversando ahí y tal, y de repente yo estoy conversando con una señora que está en la fiesta, que es americana, bueno, y me está contando que tienen, no sé, 6 meses y le digo yo, ¿y qué vino a hacer tu esposo a Sao Paulo? Me dice, no, a quien transfirieron fue a mí. Bueno, o sea, yo me debo haber puesto blanco, amarillo, azul y verde, porque me di cuenta de que estaba siendo discriminatorio, estaba simplemente asumiendo que en una pareja de ejecutivos, quien era expatriado era el hombre y no la mujer, ¿no? Eso es en aquel momento era parte de mi sesgo, ¿no? Pero obviamente bueno, recapacité y reconocí mi error, pedí disculpas y para adelante y nunca he vuelto a hacer eso, ¿no? Entonces hay que entender que la conversación no es sobre ti, hay que saber aceptar, hay que buscar aprender, hay que buscar entender y luego ser activo, ¿no? Y ser activo es estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a aprender. Ustedes no saben la cantidad de series que yo busco, de artículos, porque me interesa estar informado de estos temas y de nuevo estos temas van cambiando. Entonces yo los invito a que ustedes también, si quieren ser aliados activos o si quieren crear una comunidad de aliados activos en sus empresas, pues que parte de las actividades sean buscar
educación, ¿no? Utilizar de nuevo tus privilegios para darle voz a otros, aprender a escuchar. Y bueno, y con las acciones pequeñitas de día a día, uno va agregando a ese tema de ser aliado. Nunca pensar que uno es mejor que los demás, porque simplemente estamos en un momento distinto de ese camino de entender y de valorar y de respetar las diferencias. No esperar, no ser pasivo a que te enseñen, a que te pidan, no, ser activo, tomar la responsabilidad por tu aprendizaje por ser un aliado, ¿verdad? No tomarte el crédito por el trabajo de otros, sino darle crédito a cada quien de acuerdo a lo que corresponde y a lo que contribuyen, ¿verdad? Y algo es no asumir que todos los miembros de una comunidad se sienten oprimidos o se sienten oprimidos de la misma forma, ¿sí? Porque, de nuevo, esto es individual, digamos, la identidad es individual y, y lo mejor para saber dónde se encuentra ese individuo en términos de su identidad es conversar y escuchar para poder ser un aliado mucho más efectivo, ¿no? Qué interesante todo lo que dices ahorita que estabas platicando de eso. Me encantó el tema de la empatía, es lograr como ponerse en los zapatos del otro, que eso es difícil. Me vino a la mente el caso de un amigo mío que recientemente entró a trabajar a Sephora y me decía, o sea, aquí en Sephora hay como, no me acuerdo que eran como 6 o 7 empleados trans. Y me dijo, a mí nunca me había tocado en ninguna empresa, pero acá sí hay. Qué bueno, me dices, una empresa muy inclusiva, e incluso en esa parte que comentabas tú de volver, de entrar en la esfera del negocio, resulta que en varias de las tiendas tienen fotos de hombres maquillados y muchos de ellos son empleados de Sephora, que están puestos como publicidad en las tiendas. Y eso me pareció muy lindo. Y yo creo que al final enriquece. Y me quedó una reflexión de algo que dijiste ahora al final, de uno de los errores que cometiste hablando de preferencia, ¿no? Y yo lo primero que pensé fue, si de pronto tú hubieras hecho ese comentario en las redes sociales, hubiera habido una respuesta y un ataque frontal en contra de ti por decir eso. O sea, ¿hasta qué punto nos hemos vuelto somos más tolerantes o más intolerantes con ciertas cosas? A veces yo digo, ya no se puede cometer un error, ya no se puede decir una palabra a veces que ya, sobre todo hablando del tema de redes sociales, apartándome un poquito del tema de la empresa, ¿no? Y digo, esa empatía que tanto queremos lograr, ¿en dónde queda cuando alguien más comete un error? ¿No? Que a veces, muchas veces puede ser incluso sin querer, pues, como fue tu caso. Bueno, fíjate, te voy a dar otro ejemplo que me pasó recientemente en este mes de Pride, en el mes de junio. Veo un post de un amigo que es el CEO para Latinoamérica de una empresa grande, reconocida. Y el post, magnífico, un post obviamente con la mejor intención, y habla, y decía justo algo parecido, no textual, pero decía algo, la orientación sexual que cada quien decide tener. Y yo veo el post y digo, claramente el objetivo es totalmente válido, pero la redacción no está bien. Y, aproveché y lo llamé, no le escribí en LinkedIn y le dije, fulanito, esto está mal. Lo llamé y tuvimos una conversación sobre el tema que fue más, le dije, mira, entiendo que el post fue total buena intención, etcétera, pero como a mí me pasó esto una vez, quiero compartirlo contigo para que tú entiendas que esto que como lo escribiste no está bien. Y tuvimos una discusión, ¿no? Y me dijo, tienes razón y te agradezco que me hayas corregido porque, bueno, es parte de este camino en el que estamos todos, ¿no? Entonces, redes sociales, etcétera, hay muchos haters, ¿no? Yo creo que Sí. mientras tú demuestres, más allá de las palabras son importantes, pero mientras tú demuestres con tu actitud
que tú eres una persona que entiendes el tema, que eres un aliado, que estás dispuesto a aprender, etcétera. Al final del día los haters serán haters y las personas que valoran tu posición personal, pues la van a seguir valorando independientemente de que tú te equivoques en una palabra o dos. Y entonces ahí viene otra pregunta. Hemos hablado orientación sexual ahora que acaba de pasar el mes del orgullo gay. Hay otros aspectos también que pueden hacer, digamos, que conforman esta diversidad, como la discapacidad, incluso la generación. ¿Qué ejemplos o qué nos puede decir sobre este tema generacional, esta brecha, que los que tenemos hijos la entendemos muy bien, pero a veces nos trae conflictos? Mira, la discriminación desde el punto de vista generacional o de edad es para mí una de las más difíciles porque Difíciles. Se presenta en las dos puntas, ¿no? Sí. Tienes una discriminación total a la gente joven, recién graduada, que no consigue trabajo porque tiene que ser recién graduada, pero con 20 años de experiencia, ¿no? Cosas así. Entonces, dificilísimo, ¿no? Y tiene la discriminación en la otra punta, y es que la persona, con suerte, digamos, a partir de los 50 años, si pierde su empleo, conseguir un nuevo empleo es muy difícil, ¿no? Porque piensan que, no sé, que quizás no puede contribuir al mismo nivel, no tiene el mismo nivel de energía. La verdad es que yo no me lo explico. Pero bueno, lo cierto es que esa discriminación ocurre en las dos puntas. ¿Qué hacen las empresas exitosas en estos temas? Crean programas de trainee para traer gente joven, traer gente nueva y darles la oportunidad de crear experiencia y en un entorno seguro y luego aprovechar a algunas de esas personas para que asuman roles de mayor responsabilidad en la empresa y otros los asumen que no van a entrar, pero que van a ir al mercado ya con una experiencia que va a ser valorada por otras empresas y simplemente van a ayudarlos desde ese punto de vista a conseguir trabajo. Entonces, eso es más frecuente en la punta de la gente joven. En la gente, a mí me encanta la película, no sé si ustedes vieron esa película del pasante, que creo que era Robert De Niro, que es magnífica, ¿no? Y es una realidad. En muchas empresas han empezado a traer gente de regreso de cierta edad porque reconocen el valor que pueden tener como coach o como mentores de gente de menor experiencia. Ahora, estando yo en esta punta, te puedo decir que parte de la responsabilidad de que la gente de mayor edad no reciba tantas oportunidades es de esa persona. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo avanza a una velocidad bueno, no era la velocidad que avanzaba hace 15 o 20 años, ¿no? Fíjense todos los cambios que hubo durante la pandemia, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los modelos de trabajo remoto y trabajo flexible, etcétera. Si yo, que tengo más de 50 años, no me pongo al día con esas tendencias, obviamente voy a estar presentando una falta de competitividad contra otros perfiles. Entonces, si yo quiero mantenerme relevante, yo tengo que hacer un esfuerzo para mantenerme relevante, de manera que mis competencias todavía puedan servir en una empresa y también sean válidas, ¿no? Entonces, los dos actores tienen que hacer, ¿no? Las empresas tienen que buscar los mecanismos para poder eh, eh, darle oportunidad a el talento de más experiencia, pero ese talento de más experiencia tiene que mantenerse relevante para que esas oportunidades sean válidas, ¿no? Claro, claro que sí. Ojo. Y Y fíjate fíjate que que a mí tenía... me quedan como tres palabras muy, como que me resuenan mucho, y son la empatía, la flexibilidad y el respeto. Y en cuanto a la flexibilidad, mi pregunta va orientada hacia, es que
hay equidad y hay inclusión en esta nueva manera de trabajar remota y en decidir si me quedo en mi casa o si voy a la oficina? Mira, eso lo vamos a saber cuando la flexibilidad no sea una obligación. Fíjate lo que pasó. Antes de la pandemia, el trabajar desde casa era un privilegio Sí, reservado para muy pocos. sí. Era obligatorio ir a la oficina Ujú. para casi todo el mundo, ¿no? Llegó marzo del año pasado y era obligatorio que te fueras a tu casa, ¿sí? Nadie podía salir, a menos que fueras trabajador esencial. Tenías que trabajar desde tu casa, ¿verdad? Y las empresas se adaptaron a eso y la gente se adaptó a eso. Estamos entrando ahora en una etapa donde no va a ser obligatorio estar en la oficina y tampoco va a ser obligatorio quedarte en casa. Vamos a entrar en una etapa de autonomía y de libertad en la medida que las empresas lo permitan. Y por eso es que yo digo que ahora es cuando vamos a saber si las empresas realmente van a recorrer este camino, ¿verdad? Entonces, en ese entorno, ¿verdad? Vamos a seguir ofreciéndole la flexibilidad a la gente que ve un valor en trabajar desde la casa. Y no todo el mundo lo ve. Hay gente que quiere regresar. Hay Sí, gente que necesita regresar. correcto. Fíjate que una de las estadísticas más tristes de la pandemia es el aumento del abuso familiar, tanto sobre todo hacia las mujeres como hacia los niños. Sí. Ujú. Entonces, una persona abusada seguramente va a querer regresar a la oficina porque son 8 o 10 horas que pasa fuera del sitio y de la persona que abusa de ella o de él. ¿Ok? Yo personalmente quiero regresar, yo quiero regresar a verle la cara a la gente, yo quiero regresar a tomar un café con la gente, a darle un abrazo a la gente, Sí. pero quiero tener la libertad de estar 2 o 3 días en mi casa. Ujú. Entonces, eso nos va a decir la capacidad que las empresas tengan de otorgar esa flexibilidad en función de las necesidades del rol, obviamente, de las necesidades de la persona y de las necesidades de la empresa, es lo que nos va a decir si estamos siendo diversos e inclusivos con este esquema de flexibilidad. Entonces, vamos a ver. Si me preguntas a mí, yo creo que las empresas les va a costar con todo lo que aprendieron de que mandaron un montón de gente a su casa y fueron incluso más productivas y más eficientes, Ujú. ¿verdad? No, digo, por alguna razón a las empresas les gusta ver a la gente trabajar. Entonces, ¿qué hemos visto que está ocurriendo? Las empresas que ya han anunciado eh, el regreso a la normalidad, que no es normalidad y no es regreso, porque no estamos yendo al pasado, y entonces es algo nuevo. Este, ¿Qué están diciendo? Yo no he oído a ninguna que esté diciendo 100% flexible todo el mundo sin ningún tipo de restricción. No, eso no está pasando. La mayoría de las empresas están diciendo, mira, tú puedes estar 2 o 3 días trabajando remoto, pero tienes que venir 2 o 3 días a la oficina. O puedes trabajar remoto el 40% del tiempo, pero no puedes pasar más de 10 días sin ir a la oficina. Ujú. O puedes trabajar remoto, pero no puedes trabajar remoto en un sitio que esté a más de 2 horas del sitio donde yo te contraté. Porque yo quiero que si yo necesito que tú estés para una reunión de emergencia, pues no te lleve más de 2 horas llegar a la oficina. ¿No? Están poniendo ese tipo de limitaciones y yo creo que hacia allá van a ir la mayoría de las empresas, con algunas excepciones. Y de nuevo, eso va a tener impactos distintos en distintas personas, ¿no? Si tú obligas, por ejemplo, a una madre soltera que no tiene ayuda en su casa a regresar a la oficina, 100% del tiempo, lo más probable es que pierdas a esa persona. Mm. Porque mientras, no sé, el hijo, los hijos, las hijas estén todavía en educación remota, ¿cómo haces tú para ir a la oficina? ¿Dónde? ¿Con quién dejas a tus hijos si no tienes los recursos para hacerlo? Correcto. Entonces, de nuevo, en la medida que vayamos evolucionando en estos modelos flexibles, nos iremos dando cuenta de qué van a estar haciendo las empresas
sí pareciera existir mayor conciencia de parte de las empresas de entender a las personas, entender las realidades personales y adaptarse dentro de cierto marco, adaptar el modelo híbrido de trabajo a esas necesidades en la medida que hagan fit con el rol y con las necesidades también de la empresa. Ok, mire, William quiere hacer una pregunta, tiene su manita levantada. Bienvenido, William, adelante. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están todos? No, llegué un poco tarde, pero es que las llamadas que nunca terminan. Ese es el problema con el trabajo remoto, ¿no? Cuando uno está reunido en persona, la reunión termina. Cuando está por teléfono, nunca termina. Así es. Mira, un par de comentarios. El segundo, te lo adelanto, pero lo comento después, es que todavía, digamos, nadie tiene data experimental, y cuando digo experimental es data de campo, porque en realidad todavía las empresas no han tenido que tomar esa decisión. Todas las empresas que ya han tomado esa decisión, la han tomado porque esencialmente el giro de trabajo que ellos tienen es suficientemente estrecho que el riesgo de experimentar una vez que se pueda volver a la oficina con que la gente esté todo el tiempo, no esté todo el tiempo, es cero. Ya Facebook anunció, no tienen que volver, Google no tienen que volver, todas las empresas envueltas en tecnología de información que utilizan masivamente plataformas digitales, no tiene ningún sentido obligar a la gente a volver. Entonces ellos ya tomaron esa decisión porque el riesgo para ellos es un riesgo cero o pequeño. Luego está toda la industria de servicios. Claramente la gente que tiene que darle la cara al cliente no va a estar en tu casa. Ahí está el otro extremo. Eso no va a ocurrir nunca porque el valor de interactuar directamente con el cliente en el comercio no tiene sustituto. Yo tengo por ahí un ex socio convenciéndome que nos metamos en un negocio de robots que van a atender a la gente. Y yo le dije, mira, yo nunca en mi vida quise trabajar en Walt Disney, y a esta edad menos. Pero bueno, hay gente mirando eso. Y el resto, va a haber un problema. Va a haber un problema porque como esto ocurrió de repente, sin ningún tipo de preparación, y al final, si me permiten, les comento una excepción vernácula y local aquí en México, de una empresa que ensayó esto sin saber qué iba a pasar, ¿no? Como esto cayó de golpe, hay toda clase de interpretaciones. Una que tú le mencionaste es que aquí hay una suerte de derecho social laboral que nos cayó del cielo. Entonces ahora no lo queremos dejar, ¿no? Y esa es controversial porque en realidad al final, todos nosotros, unos con más oportunidades que otros, negociamos las condiciones de trabajo con nuestros empleadores. Entonces la gente dice, no, pero es que a mí me las ponen, pero tú no tienes por qué tomar el trabajo. Entonces siempre hay una suerte de negociación. Si a mí me dicen, te voy a contratar, estas son las condiciones de trabajo y no me gustan, pues me voy al siguiente empleo. También que eso no es verdad, porque tú tienes que decidir sobre la base de que, por ejemplo, si es la única oferta que tienes, y esa es la dinámica, la negociación, tú tienes poco leverage y el otro tiene mucho leverage. Pero esa parte va a ser difícil porque yo creo que ni siquiera en los ambientes más sindicalizados va a ser posible, hacer lo que sí se está haciendo, por ejemplo, en Europa y en Asia, que ellos han dicho, mira, si vamos a empezar a jurungar el tema de los días y las horas de trabajo, ¿por qué no nos metemos completo en el tema? Y lo que tenemos que hacer es definir si hay una manera en que la jornada de trabajo pueda ser 3 días en vez de 5 o 4 en vez de 5. Vamos a comenzar por el otro extremo. Eso ya está ocurriendo. Creo que Dinamarca y Finlandia acaban de terminar sendos experimentos, y Suiza también, en donde esencialmente la productividad no sufrió. Para cierto tipo de trabajo, si tú negocias con tu empleador y el empleador contigo, que lo que tú vas a producir sea metrizado o submetrizado, es esto, si tu productividad es esta. Si tú me la haces en 4 días, a mí me importa un carajo si son 4, 3 o 2 días. Tú entregas tu trabajo y tú solamente estás obligado o en la casa o en la oficina a trabajar los días que te tome llevar a cabo la productividad que tienes. Entonces eso va a tomar tiempo y va a haber tensión en términos de la relación empleador-empleado
en algunos lugares menos que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos esa tensión no va a existir porque Estados Unidos tiene cero sindicalización. O sea, para propósitos prácticos, la minoría de los empleados americanos están sindicalizados. Entonces, eso va a ser algo que el empleado va a tener que manejar individualmente con la empresa, y los empleados, cuando tienen que negociar individualmente, tienen muy poco leverage. Tienen muy poco leverage. Entonces, te comentaba porque nosotros fuimos un ejemplo muy raro. Nosotros ensayamos este tema. Nosotros, la empresa que te hablo es el único operador telefónico banda ancha rural que hay en México. Es una empresa, es un startup todavía a pesar de los años, por la manera como funciona y por la manera como procura su financiamiento. Solamente como comentario colateral, es una empresa fundada por venezolanos y es una empresa de 100% capital venezolano. Nosotros un día decidimos hacer un plan y ensayar cómo sería si todos trabajáramos desde casa. Eso costó dinero, porque tuvimos que invertir como $250,000 en migrar todas las funciones de IT de la empresa a la nube de Google, hacer las pruebas, cambiar de aplicaciones porque algunas no funcionaban. Bueno, lo hicimos y un día estamos ya listos para hacer el ensayo en vivo. Ya habíamos hecho todos los ensayos sectoriales, los ensayos en frío. Y resulta que el ensayo en vivo lo tuvimos que adelantar 2 semanas porque nos avisaron en el gobierno que la semana siguiente, el viernes, todos nos teníamos que ir a casa. Entonces, lo que hicimos fue que ese viernes nos fuimos todos a casa solo para convencernos de que cuando nos tocara ir creo que se fue la última semana de marzo, el viernes irnos todos a casa, que teníamos la confianza de que cada quien iba a saber funcionar. Pero eso fue una suerte. La razón por la cual nosotros hicimos este ensayo sin saber lo que nos venía, eso enseña solamente que la mano de Dios aparece de formas inusitadas, es porque cuando hubo el último temblor nosotros pasamos un susto enorme. En el edificio hubo un incendio desatado por el temblor. El incendio pudo haber sido inhabilitante para el edificio, total que nosotros nos hubiéramos quedado sin oficina. Entonces, en vez de mirar el tema de la oficina, lo que miramos fue el tema de sistemas y el tema de trabajo, el tema de procesos. Lo primero que hicimos fue mirar, ¿verdad?, el modelo de negocio que teníamos, ¿verdad?, y el modelo de trabajo, porque la mayoría de la gente nuestra trabaja en el interior, trabaja en el campo. Y bueno, la determinación se hizo que se podía hacer, y la verdad es que uno le tiene tanto miedo a los terremotos que había una motivación enorme para hacerlo, ¿no? Nadie quiere decir mi empresa quebró porque el edificio se cayó y no supimos qué hacer con eso. Que eso, por cierto, casi le pasa a Martí, a la empresa de deportes. Martí perdió 2 de sus 3 edificios en el último terremoto. Eso fue un golpe duro. Ellos supieron salir a flote, pero a un precio enorme. Entonces, esto a la mayoría de las empresas los cogió de sorpresa. Y resulta que no hubo tiempo de planear suficientes experimentos para metrizar el efecto de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo tuvimos que hacer después, pero el efecto en el intercambio, en lo que se llama el soft exchange entre los compañeros fue brutal, fue destructivo. Había confusión todo el tiempo porque no sabíamos leer el lenguaje corporal si no estábamos sentados uno al frente al otro. Entonces empezaron a ocurrir numerosas instancias de malentendidos, de yo pensé que tú habías dicho esto. Bueno, es que realmente no quise decirlo, pero es que como lo que te estaba viendo era la cara, realmente tu lenguaje corporal no era claro para mí. Entonces todo eso lo vamos a tener que empezar a medir ahora. Esto va a ser un proceso de trial and error, de aprendizaje como fue un proceso de aprendizaje el tener que irnos de manera acelerada a lo remoto. Ahora va a ser un proceso de aprendizaje el regresar a estos modelos híbridos y ver cómo van evolucionando y sobre todo ver cómo va a ser la reacción de la gente. Ya se empiezan a ver, no sé, estadísticas de gente diciendo, mira, 30% de la gente dice que si los obligan a regresar 100% a la oficina, va a renunciar. Ya esas estadísticas se están mirando. Vamos a ver si eso va a ser cierto. De nuevo, tú dijiste de manera muy,
muy apropiada, depende de las circunstancias de las personas. No toda la gente pues, se puede dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Si no, renuncio y veo qué hago, porque no toda la gente tiene ese privilegio, ¿no? Pero bueno, la verdad, Eso, William, es que mira, el hay empresas tema... que meter error de tipo 1 y error de tipo 2, que es el lenguaje que se utiliza en estadística para las pruebas de hipótesis, ¿no? Que es el falso positivo y el positivo falso. Porque va a haber empresas que van a intentar hacer de buena fe algo y les va a salir al revés, de una u otra manera. Entonces eso va a ser un aprendizaje, porque luego vas a tener que echar atrás, tomar las lecciones aprendidas y buscar cuál es el sweet point. El otro comentario, para dejarlo que te iba a hacer, era el tema del empleo y de la discriminación de empleo en los dos extremos de edad, ¿no? En los negocios donde yo trabajo, yo no tengo que confrontar problemas con el empleo de gente joven, porque yo sin gente joven no puedo funcionar. Y la razón por la cual no podemos funcionar nosotros sin gente joven es porque la curva de transformación de conocimiento en el área digital es tan brutal que básicamente los que traen el conocimiento mejor siempre son los jóvenes. Entonces ahí, digamos, y además tienes bastante material de escoger. El tema del empleo de gente mayor es diferente. El primer comentario ya lo hiciste tú y es totalmente apropiado. Uno no puede apoyarse solamente en el hecho de que yo soy mayor y entonces no me quieren. Pero además te digo por qué, por un detalle, que yo lo he confirmado miles de veces en mi vida, y es el siguiente. Si tú te sientas enfrente de un potencial empleador, ya sea viendo un juego de fútbol en el bar o en una entrevista formal, si tú eres una persona absolutamente en control de tu campo de trabajo, ni se le va a ocurrir preguntar qué edad tienes. Así es como funciona. Cuando se empiezan a hacer preguntas sobre tu edad, mira lo que funciona, por lo menos lo que yo he aprendido con algunos de mis subalternos a lo largo del tiempo. Si tú enseñas gaps, si tú enseñas inseguridades, si enseñas reticencias, que es lo que más ocurre, ¿no? Que es que los aparatos, el software, todo va cambiando de manera tal que es naturalmente humano, que haya cosas que yo digo, mira, a mí esto no me gusta, ¿no? ¿Entiendes? O sea, yo tengo amigos que están absolutamente desgraciados en su vida personal porque crecieron con un solo control remoto. Ahorita no puedes trabajar con un solo control remoto. La televisión tiene uno, el Apple TV tiene otro. Entonces, esa vaina para ellos es, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que me dejen con mi televisión vieja porque yo no puedo lidiar con el tema del control remoto. En el trabajo ocurre eso, aparecen herramientas nuevas. La ergonomía de la herramienta no es lo que te resulta más natural y hay una cierta rebelión contra eso. Entonces, el tema es que sí va a haber siempre, no todo el mundo es capaz de disfrazar, digamos, ciudadanos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de acomodamiento a las nuevas circunstancias. Entonces, a la edad a uno le aparece sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? Pero en la industria donde yo trabajo, las edades de jubilación las controla más el empleado que la ley o la empresa, porque nadie se atreve a dejar ir a un trabajador o una trabajadora con 40 años de experiencia que está todo el día dándole clases a los que tienen 20 menos años que ellos. Y yo creo que ahí hay una buena lección. Uno le toca hacer, uno tiene que convertir la experiencia en assets, pero no diciéndole a la gente, mira mis canas, sino que hay una posición de liderazgo que la persona mayor tiene que ejercer naturalmente, solo por el hecho de tener esas canas, pero la tienes que enseñar. Y sí, tú tienes que... William, es padrísimo porque tiene que ver con el caso de los aliados, sí, en donde haces de personas valiosísimas grandes aliados en la organización. Sí. Y perdón que vamos a pasarle a Luis Chávez porque ya se nos está acabando el tiempo. Está buenísima esta conversación. Adelante, Luis. Gracias, William. Sí, bueno, muy bueno, William. Muy interesante. Yo voy a ir a una parte de las primeras que escuché de Alberto y que me dio cierta
ciertas preguntas me salieron, ¿no? Que es con el tema, todos hablamos o se habla mucho pues, de la inclusión, de la diversidad, donde todas las empresas están promoviendo este tema y Alberto lo explicó muy bien, varias circunstancias, pero sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar eso, no? Porque estamos viendo que se están creando situaciones que están, en vez de mejorar por el hecho que estás incluyendo más gente y llegando a más personas diversas de distintas formas, no solo sexual, sino de distintas formas, también estás viendo que estás creando mecanismos que limitan la interacción entre personas, increíblemente, paradójicamente. ¿Por qué? Porque tú pusiste un ejemplo, Alberto, que es el de los chistes. O sea, en los espacios yo me acuerdo mucho, tuve la oportunidad de trabajar con los españoles de Santander y éramos 10 directores generales de 10 países en reuniones y empezamos en los momentos de un poco de convivencia a echar chistes y había un amigo argentino que era el primer argentino que conozco que hacía chistes contra los argentinos. Entonces nos causaba mucha gracia porque los chistes eran buenísimos. Y él fue presidente de Aerolíneas Argentina, o sea, fue ministro de Educación de Argentina, o sea, una persona de mucho nivel, pero él tenía esa elocuencia. Y lo disfrutamos, y yo daba chistes gallego y me salía uno, yo soy gallego, y bueno, después te lo explico, le decía yo. O sea, había esa camaradería y ese humorismo que se está perdiendo totalmente, pero digo totalmente, lo vemos en el caso de los Estados Unidos, porque por el temor de cómo tú te comunicas, qué expresión dices, si tú te puedes, entonces, por ejemplo, hablando de los chistes, una reunión de amigos, había una persona que es gay, conocida por todos nosotros, y a alguien se le ocurrió decir un chiste de los gays, y él dijo, oye, pero es que eso ya no, todos nos reímos, pero él dice, no, es que eso ya no hay broma, bueno, no hay broma para ti, pero sí hay broma para todos los demás, o sea, hasta dónde, y entonces él suavizó, dijo, no, vale, vamos a echar chistes gay, y echó chistes gay, pero eso no es normal, lo que está ocurriendo es lo contrario, entonces la gente se está limitando a conversar, limitando a ver cómo se dice, y ahora, bueno, se agrava más con el tema de que ahora no solo te digo señoras y señores, sino como empezamos a nombrar El todos los lenguaje demás géneros. inclusivo. Había que correr para decir que soy incluyente, y lo que estoy es excluyendo un tema de comunicación muy grave, o sea, a mi parecer. Entonces, ¿cómo ves tú eso desde el punto de vista hasta dónde llegará ese tema de querer incluir a la... Mira, para mí el ideal sería que no tuviéramos que hablar de inclusión y diversidad. Ese para mí es la situación ideal. ¿Por qué? Porque finalmente, como partiendo de lo que dije al inicio, esto es un tema de dignidad humana. Entonces, la dignidad humana no tendría que discutirse, no tendría que estarse promoviendo, es un valor, ¿me entiendes? Entonces, ahora, para llegar allá falta muchísimo. Y yo personalmente, fíjate, comparto contigo, Luis, que en algunos casos este tema de lo que es políticamente correcto se nos ha ido de las manos, ¿no? Pero también entiendo, ¿verdad? Que lo veo desde mi punto de vista y no necesariamente desde el punto de vista de la persona que se puede sentir ofendida por un chiste eh, que no sé, que puede ir contra una mujer o contra un viejo o contra un homosexual. O sea, al final del día, eh, yo personalmente lo que busco es entender y yo sé que hay mujeres que las mismas mujeres hacen chistes sobre las mujeres, ¿me entiendes? O sea, yo creo que lo que le complica mucho el tema es cuando tú haces el chiste con la intención de ofender. Este, a veces no lo hace con la intención de ofender y de todas maneras ofende simplemente porque la persona que recibe el chiste pues se está viendo identificado con un estereotipo quizás, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Ciertamente las empresas se han ido a tratar de crear entornos donde se respete mucho más este tipo de cosas, por lo menos como política de empresa. Luego en tus relaciones personales mira, yo tengo amigos a los que yo los llamo negros y le hago chistes de negros y sabemos que somos amigos y no sé nada, o sea, no hay ningún tipo de ofensa porque hay esa. Entonces, nada, en las empresas tendremos que adherirnos al valor que la empresa y a las políticas que la empresa establezca. Y de nuevo, cada vez están siendo más en el sentido de respetar las diferencias desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la acción, de los comportamientos, etcétera. Y bueno, y luego en nuestro entorno, pues llegaremos hasta donde podamos llegar en función de con quién nos relacionemos, ¿no?
Sí, no, pero el tema de la empresa, fíjate que yo lo enfoco un poco a la parte de percepción que tú también lo mencionaste. O sea, tú pusiste un ejemplo de que tuviste una reunión donde tú dijiste algo así como que la persona te, o sea, te respondió, no, es que yo soy gay, yo no tengo preferencia, preferencia sexual, fue el ejemplo que tú pusiste, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Yo lo discutía mucho con una hija mía que estudió una maestría sobre ese tema en Londres, porque ella leía el libro y yo decía, depende de quién escribió el libro, porque es que la gente percibe de acuerdo a su sensación. O sea, el que es gay nunca va a entender, o sea, nunca va a sentir, tomar la decisión. ¿Quién toma la decisión sexualmente o quién decide en cualquier momento cambiar de un lado a otro? El que es bisexual. Entonces él percibe la vida de acuerdo a sus emociones. Entonces, para él es normal decir, no, yo decido ser hombre, y para uno no es normal decirlo, si estás claro con tu tema sexual. ¿A dónde voy con esto? A que si queremos incorporar toda la gama posible de percepciones que, sobre todo en el aspecto sexual, va a tener la gente por múltiples motivos, pues los grupos LGBT, hoy estamos viendo estos grupos de transformistas que están dando charlas en los colegios a los niños pequeños, leyéndoles cuentos. Entonces, se sienten motivados, hay todo un movimiento muy fuerte a nivel comunicacional en los programas de televisión, en Netflix, en Walt Disney, o sea, donde te están cambiando un poco la cosa, que a veces uno siente que el heterosexual es el extraño, pero no es un tema de sentirse extraño, es un tema, cuando lo focaliza la empresa, diría que no es un tema que se debería discutir. O sea, si tú tienes una preferencia o una sensación, ese es tu problema. Si eres un buen trabajador, podemos trabajar conjuntamente de maravilla, pero si tú me estás obligando que yo tenga que crear estereotipos permanentemente distintos para poder comunicarme contigo, para que no te sientas ofendido, yo creo que estamos creando un problema más que una solución. Ese un poco lo quería enfocar ahí, ¿no? Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo en el hecho de que nosotros, digamos, al final del día no queremos ofender. Y de nuevo vuelvo al tema de la dignidad humana. Y lo que es común a todos estos temas es que nosotros no deberíamos tener sentir necesidad de ofender a nadie con nada. O sea, ¿por qué? ¿Entiendes? No hay ningún sentido. Quiero enfatizar el tema en el tema de orientación sexual, de preferencia o decisión versus orientación. Tú no decidiste ser hombre, Luis. Tú naciste hombre, ¿ok? Y tú naciste hombre heterosexual. Igual que un hombre gay, nació hombre y nació gay, ¿ok? Allí no hay decisión y allí no hay preferencia. Allí hay orientación. El bisexual también es una orientación, ¿verdad? La decisión de la persona bisexual es si en un momento quiere estar con un hombre o quiere estar con una mujer, pero su naturaleza es, que vamos a ponerlo así, su amor es fluido y no se para en cuál es el género de la persona con la que está teniendo relaciones, ¿ok? Entonces, aquí no hay, en estos temas no hay decisión. Ahora, en estos días leí una frase que me pareció tan buena con este tema, ¿no? El que uno exponga a cualquier persona a la homosexualidad o a la bisexualidad o al lesbianismo, no aumenta las posibilidades de que esa persona, y puede ser un niño, no aumenta las posibilidades de que esa persona sea homosexual o sea bisexual o sea lesbiana. Lo que aumenta es la posibilidad de que esa persona no sea homofóbica. Y para mí, eso es lo que tenemos que buscar. Claro. ¿Okay? Y hasta ahí dejo mi comentario. Bueno, pues estuvo interesantísimo el tema de hoy, fascinante. Nos podríamos quedar 3 horas más aquí hablando de todo. Muchísimas gracias, Alberto. Apreciamos muchísimo todo lo que nos has platicado hoy. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Circuito Vino Tinto, a Jan Institute y a Alas al Viento por este programa tan increíble. Y yo creo que vas a tener que volver, Alberto. Ay, sí. Con gusto, mira. Gracias, y William y Luis, que le pusieron sabor aquí a la conversación. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves, que veremos qué sorpresa se presentará. Gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Mucha salud, cuídense. Muchos abrazos a todos los queridos de la asociación.